Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Log Chile, la tribuna del Foro Logístico de Valparaíso, hoy en un programa especial, porque estaremos con su presidente, Franco Gandolfo, y con el vocero empresarial, por decirlo así, el agente de aduanas, Ramón Espejo. Así que un gusto de saludarlos, bienvenidos a esta edición que tenemos mucho material para comentar, Franco. Buenos días, muchas gracias a Tilio, muchas gracias Ramón. Encantado de estar nuevamente con ustedes y comentar un poco acerca de los desafíos de nuestro puerto, ahora en el rol de líder del Foro Logístico Puerto Valparaíso, una instancia muy positiva, muy antigua, muy madura también y que ha sido muy beneficiosa para el puerto. Bueno, y gracias Ramón por esta iniciativa que se gestionó por tu impulso y mira qué importante este programa de hoy. Gracias, Atilio. Oye, un gusto compartir con ustedes. Bienvenido, Franco. Oye, hay una situación súper importante, porque nosotros hace un tiempo atrás, unas 2 semanas o 3 semanas, hicimos un balance del año y me pareció relevante que ese balance fuera complementado y perfeccionado, sin duda alguna, por el presidente del Foro Logístico, ¿no es cierto?, Franco Gandolfo, que está aquí presente, al cual le doy la bienvenida, que es un gusto compartir, porque es una persona con mucho criterio, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, pero también con una capacidad de empatizar enorme. Y además este año ha sido un año de múltiples desafíos y el que nos espera parece que viene igual o mejor, podríamos decir, pero va a ser un año muy intenso, con muchos cambios, con muchos desafíos, así que Franco, yo quería empezar... Déjame hacer un balance inicial para que el público se haga una idea del volumen de iniciativas. Felicitar también a Franco, porque, bueno, una cosa trascendente en la que estuvimos, un acuerdo entre la municipalidad y el puerto histórico que abre las puertas para consensuar el desarrollo futuro portuario. ¿Qué decir de la licitación del Espigón a la empresa que es de nuestra zona, como es Agunza, y otras tantas iniciativas, el regreso del MER, la llegada del ferrocarril, todos estos diálogos sociales exitosos y, en fin, y buenas cifras también de lo que ha sido el último año. Podríamos partir con eso, si les parece, Franco. ¿Cómo anduvo el movimiento? ¿Se ha recuperado la actividad portuaria? Absolutamente, gracias Tilio. Valparaíso ha ido recuperando su sitial y esto es un trabajo que es de toda la comunidad portuaria y hoy día también podríamos decir de la ciudadanía de Valparaíso. Cerramos el año con volúmenes muy significativos, más de 9 millones de toneladas, más de 800.000 TEUs, con la recuperación en el Terminal 1 de un servicio naviero relevante como es el de Maersk, que vuelve a confiar en Valparaíso. El Terminal 2 cierra con cifras históricas, más de 1,7 millones de toneladas, lo que es histórico porque en su historia no había movilizado ese volumen de carga. Por lo tanto, estamos muy contentos en Valparaíso. Son cifras que ya nos retornan a niveles prepandemia y nos ponen un desafío. Y además se reinicia un proceso que es muy importante, como es la recuperación de la industria de cruceros, que si bien aún es incipiente, estamos también empezando a recibir naves de pasajeros que son tan importantes para la ciudad. Oye, en ese sentido ahí estuvimos en la llegada de estos cruceros de lujo en estos días de una de las firmas consideradas como la joya de la corona de estos servicios de lujo, y nos llamó la atención que muchos de estos cruceros no han podido llegar a Perú ni a otros destinos por esto del COVID, y sí en Chile, y ahí en el Espigón había un crucero que ya lleva no sé cuántos días. O sea, Valparaíso se está repotenciando. ¿Qué pasa ahí, Franco? Bueno, esto es una característica nacional. El buen manejo que ha tenido el país en torno a la pandemia ha permitido aún mantener las fronteras abiertas. Mercados que son importantes para esta industria de cruceros, como son Brasil y Argentina, han cerrado sus fronteras debido a la situación actual de la pandemia. No así Valparaíso, en particular Chile, perdón, y además estos cruceros vienen con medidas muy importantes de seguridad, con laboratorios de testeo a bordo, con controles muy importantes,
con capacidades Y la también mitad de la, reducidas. la mitad de la tripulación veía yo. Efectivamente, efectivamente. Y por lo tanto eso ha permitido este inicio de proceso de recuperación. Esperemos que eso se pueda mantener. Eso depende no solo de las medidas que adoptan las compañías y que adopta el país, sino de todas las personas y todos nosotros que nos seguimos cuidando, porque como tú bien dices, estos días tuvimos un crucero que estuvo más de 2 días, eso ya genera tour, genera activación hacia la ciudad, hacia el territorio, y ojalá eso se pueda mantener en el tiempo. Bueno, Ramón ha sido uno de los principales actores de los diálogos sociales, no ha faltado aún, ha estado todo el proceso. Y Ramón, desde tu perspectiva conocedora a fondo de todo lo que está pasando, ¿qué sería lo más trascendente que te interesaría destacar y consultarle también al presidente de Follow Up? Oye, los diálogos emprendidos, ¿no es cierto?, o potenciados por la empresa portuaria de Valparaíso, sin duda alguna, han sido la actividad más relevante del año en relación a la vinculación que tiene el puerto con la ciudad. Y creo que esa apertura abierta, franca y sincera, en forma, digamos, muy extensa, a todo el porteño que quisiera participar, ha sido un hito muy relevante. Y sobre todo muy relevante porque ha permitido compartir las ideas, los conocimientos, ir perfeccionando, ir nivelando, e ir enfocándose en situaciones que a veces no están tan a la vista. Yo no sé, Franco, por ejemplo, la situación de las aguas abrigadas. Cuando tú ves y vives en Valparaíso, ves solamente siempre el mar tranquilo, pero yo no sé, Franco, si tú nos puedes complementar porque ha sido muy interesante eso. Sí, yo concuerdo absolutamente contigo, Ramón, en el sentido de que la empresa portuaria, y a partir de una directriz estratégica de su más alta dirección, ha tenido un cambio de mirada. Un cambio de mirada que también responde a un contexto. Uno no puede en absoluto desconocer su historia, pero en el contexto actual se requería un cambio de mirada donde la empresa se abriera a una forma de relación y de vínculo distinta, tanto en lo interno, cuando digo interno me refiero a todos los actores de nuestra comunidad logística y portuaria, en el sentido de cambiar las formas también de conversación y salir un poquitito de la contingencia y la confrontación e ir hacia la búsqueda de acuerdos. Y también hacia lo externo, en el sentido de entender como externa, y ojalá cada vez vaya siendo más interna, la ciudadanía amplia de Valparaíso, porque ahí desde el proceso y desde la primera fase hubo 2 ciclos de diálogo este año, y esto por supuesto tiene que continuar. En el primer ciclo recogimos cuestiones muy relevantes. El valor de las aguas abrigadas, por supuesto, que es muy difícil de explicar, pero está ahí y es una cosa tangible y que es una real ventaja competitiva de Valparaíso, no solo a nivel regional y nacional, sino también de la costa. Pero Perdón, también Franco, recogimos... un ¿sí? datito de eso nomás. San Antonio tengo entendido que estuvo más de 80 días cerrado por marejadas y en Valparaíso eso no sucedió. ¿Cuánto se cierra aquí alguna vez el puerto? Es muy... Sí, en los temporales fuertes nosotros tenemos 2 días más o menos de cierre. Efectivamente, es dramática la diferencia en positivo para Valparaíso. Pero también descubrimos ahí otras cosas que desde lo técnico o enfocado solamente en lo técnico a veces cuesta comprender a nosotros. Uno, que Valparaíso es puerto, pero Valparaíso también tiene otras vocaciones y que desde el puerto esas vocaciones también se pueden potenciar. Y en segundo lugar, y eso dio origen también a este cambio de mirada y de trabajo y desafío futuro, el borde costero de Valparaíso es más amplio que solo aquello que administra la empresa portuaria Valparaíso. Nosotros administramos cerca de 2 kilómetros. El borde costero de la ciudad tiene 11 kilómetros en términos urbanos. Y por lo tanto, el foco de valor de ese borde costero y marítimo y del cómo se pueden extraer riquezas para la ciudad desde todo punto de vista, cultural, patrimonial, ambiental, económico, por supuesto,
está en ese borde costero y debemos trabajarlo desde estos procesos de diálogo. Y eso para nosotros es un descubrimiento y un desafío, por supuesto. Y este proceso de diálogo se sella en el sentido de complementarse con el acuerdo con el municipio, que como también lo reflejaba Tilio, Oye, es muy importante e histórico para la empresa portuaria. deja de tenerme ahí, Franco, porque yo no lo podía creer. Un alcalde que en un momento fue opositor al desarrollo portuario, bueno, se oponía al T2 que se realizaba en el centro de la ciudad, y después verte a ti, ver a tu presidente del directorio, ver a los vecinos de organizaciones sellando este acuerdo y con declaraciones así contundentes. No sé si escuché bien, pero esto le pone término, fin a lo que fue el original T2. Efectivamente, en el sentido de que nosotros estamos cambiando ese diseño y estamos buscando un diseño distinto que aproveche, y eso es muy importante, porque el Terminal 2 en su diseño tiene muchos estudios, mucha mano de obra, mucho conocimiento técnico en muchos aspectos, y que sin duda también ellos son necesarios y no se pierden para las adecuaciones de diseños que estamos analizando como alternativas que cumplen con las capacidades que necesitamos. Nosotros necesitamos agregar 1 millón de TEUs de capacidad a Valparaíso, que cumplen con las condiciones técnicas, con muchas de las condiciones ambientales y que recogen esto otro que se nos pide: baje algunos de los impactos que para Valparaíso son importantes, vistas, paisaje, algo en relación al patrimonio en el sentido del sitio de patrimonio, ¿ya? Y de, como tú bien dijiste, la intervención que se hace en la parte central de la bahía. A eso nos referimos y efectivamente cambia, y tiene que cambiar, y para eso hemos analizado varias opciones que estamos todavía trabajando. Ramón, bueno, Pero tú has sí, estado ahí metido a fondo y siendo testigo, ¿cómo ha evolucionado esta idea? Porque eran dos terminales, el T1, el T2, y ahora esto como que cambia, se abren áreas para la ciudadanía, como dice Franco, pero ¿qué va a pasar con el puerto, a tu juicio, Ramón, con todo lo que tú has escuchado? yo creo que el puerto va a mejorar. Yo creo que las alternativas, la visión que está dando y las posibilidades que se han abierto son muy positivas para buscar ese nexo de complementariedad entre el puerto y la ciudad. Y también quiero complementar lo que está diciendo Franco cuando se le muestra a la ciudad que no solamente son 2 kilómetros, sino que son 11 kilómetros, en donde hay una voluntad y se firma un acuerdo, en donde hay un proyecto de inversión de alrededor de 50 millones de dólares, en donde los partícipes de este Valparaíso Dialoga, la gente que vive en la ciudad, puede entender que en esta crecer o ganar, lógicamente guiados por siempre el impulsor o el motor que puede hacer un cambio, ¿no es cierto?, en nuestro puerto, como es la actividad marítimo-portuaria, lógicamente que se muestran alternativas de desarrollo muy potentes, ¿no es cierto?, Perdón, tanto para el turismo como para Ramón, el desarrollo tú portuario. Sí, mencionaste adelante. una cifra ahí, 50 millones de dólares, yo escuché 50 millones de dólares. eso que es una plata que el puerto iba a invertir en puerto y que ahora puede invertir en otra obra, algo así. Contesto ¿Franco? yo entonces. Sí, Ya, sí. A lo que se refería Fernando, nuestro presidente, es a que efectivamente el proyecto de ampliación portuaria tiene la capacidad de destinar desde el mundo privado, en lo que corresponda, desde la empresa portuaria, recursos que van en favor de la ciudad. El tema es dónde los perdón, focalizamos. podría ser una caleta de pescadores, un mirador, obras de otro Lo que tipo. vayamos definiendo, Atilio, en estos 11 kilómetros, en conjunto a la alcaldía, por supuesto, en conjunto al proceso de diálogo, en conjunto a algo que fue un resultado del segundo ciclo de diálogos que se denominó un mapa de ambiciones, donde en los 11 kilómetros de borde costero se definieron distintas iniciativas de interés conforme a las características de cada uno de estos territorios. Trabajamos en 4 sectores, conforme a las expectativas de los actores de esos territorios, al conjunto. Entonces, hay una potencialidad muy grande en ese borde y en las iniciativas, y efectivamente, la empresa portuaria está disponible, y eso es algo que es un desafío al futuro, porque tenemos que ir trabajando con las nuevas autoridades en que se comprenda este
vínculo permanente que debe tener la empresa portuaria con su ciudad. Oye, y Oye, también extraordinario, complementar porque 50 millones de dólares es un volumen de dinero que a veces, por ejemplo, un municipio no lo tiene para hacer obras de beneficio público. Perdón, Ramón. sí, oye, complementar de que la empresa portuaria no solamente ha estado participando, ¿no es cierto?, en esta situación de Valparaíso Dialoga, sino que también ha emprendido un acercamiento con la ciudadanía en diferentes grupos de interés, de desarrollo, de vinculaciones que a veces no son visibles, pero que están ahí presentes y que forman una parte muy importante de ese feedback que se está desarrollando, se ha desarrollado siempre, pero en estas oportunidades se están potenciando mucho más para hacer soñar y lograr un avance, digamos, tangible en relación al desarrollo portuario y en relación al crecimiento de la ciudad y en relación al desarrollo ferroviario. ¿Me entiendes? Entonces, son tantas las situaciones. Ahora, esto que se habló de la bahía brigada, ¿no es cierto? Lógicamente que es importante y un patrimonio, pero vital. Sabemos que de aquí al 2050 el fenómeno de las marejadas va a ir creciendo y del 2050 al 3000 va a disminuir, pero va a haber un aumento del nivel del mar. Por lo tanto, va a seguir siendo una ventaja comparativa que va a ser determinante, mira hasta qué punto, y por eso que también es importante esta vinculación y este trabajo que se está haciendo ahora tan interesante, hasta el punto en que no esté terminado el puerto de gran escala, que sin duda alguna podría darle otra mirada a la situación que le ha jugado en contra al puerto de San Antonio en relación a tener tantas detenciones en un año, que no le da al negocio naviero, a la actividad portuaria, una, ¿no es cierto?, estabilidad, continuidad, compromiso y capacidad de poder cumplir en forma que esté acorde al crecimiento que está llevando, ¿no es cierto?, el país, porque esto aquí en esta macrozona centro está en los principales puertos del país. ¿Por qué? Porque aquí está la principal densidad de población. Y eso es un desafío que sí lo tenemos que enfrentar y que es Oye, vital. y quería ir a lo central para que no se me vaya a pasar esta pregunta y para esclarecer al público. En un principio se pensó en el T1 y el T2 más o menos del mismo tamaño, ubicados uno al lado del otro, pero por lo que veo ahora se está pensando en un solo frente continuo que estaría más hacia el lado de donde está TPS ahora. ¿Cómo evoluciona esta idea? ¿Qué curso podría tomar, Franco? Sí, mira, es importante indicar que la configuración física que tome la ampliación portuaria para efectos de agregar 1 millón de TEUs de capacidad y responder a esta expectativa que tiene la ciudad, ya nos impone un marco de soluciones que nos obliga a ajustar las expectativas desde el punto de vista de hasta dónde intervenir en el borde costero de la ciudad que hemos conversado. Y por lo tanto, allí nosotros lo que estamos viendo es que ya esa definición de acuerdo con la ciudad es factible en la medida que trabajemos sobre un modelo que vaya escalando hacia un único operador. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque aquí hay que considerar los tiempos que tienen las concesiones que ya existen en Valparaíso. Por ejemplo, TPS, ¿hasta cuándo está? Efectivamente, me voy a referir a ello. La concesión de TPS concluye el 31 de diciembre del año 2029. Por lo tanto, recién a partir del 1 de enero del 2030 es posible que un operador único, si es que ese fuera el concepto, trabaje en toda la bahía como una única instalación. Ahora, la segunda componente... Perdona que sea tan interruptor, pero ahora, por ejemplo, en TPS cabe un gran barco de 330 y otro más. En este nuevo terminal, ¿qué capacidad tendría de estos buques? Nosotros estamos buscando que cualquiera sea la solución, permita 3 naves de 367 simultáneamente. Eso no significa solamente frente de atraque, entendámoslo, ustedes conocen de esto. Significa, por supuesto, metros lineales de frente de atraque en aguas abrigadas, pero significa además áreas de respaldo suficientes para atender en el modelo logístico que tiene Valparaíso a esas naves. ¿Y por qué hago esa salvedad? Porque acordémonos siempre que Valparaíso tiene un modelo de logística único
en el sentido de que incorpora mucha tecnología, incorpora coordinación e incorpora infraestructura en la parte alta de la ciudad que permite que con la mitad de espacio en el borde que tienen otros terminales, movilicemos el doble de carga. Por lo tanto, es un modelo muy responsable ambientalmente con la ciudad. Ese es el mismo modelo que vamos a replicar y que nos va a permitir lograr los 2 millones de TEUs. Oye, por lo que tú dices, la expansión entonces sería, por decirlo así, hacia el sur. Habría que explorar áreas como San Mateo, por ahí. Efectivamente. Efectivamente, estamos trabajando en alternativas que involucran, por supuesto, a San Mateo y se acercan más, como tú bien dijiste, hacia el Terminal 1, donde aparecen varias opciones, nos gustan varias. Algo que va a ser muy determinante en esto tiene que ver con el tiempo. Necesitamos que esta solución esté implementada en breve plazo. La concesión de transición que se acaba de adjudicar del Terminal 2, a la cual también me gustaría que me preguntara y referirme, vence el 2026. Por lo tanto, ahí tenemos que estar listos con la ampliación portuaria ya, ojalá adjudicada a un tercero que parte operando esa infraestructura que se llama Espigón, que parte con un proyecto de ampliación ya definido, ¿se fija? Entonces tenemos que hacer ese calce de tiempo. 4 años pasan volando y se requiere en estos elementos continuidad de diseño y de definición. Este es un plan que tiene que continuar en el tiempo. Ramón. Oye, complementando la situación, evidentemente que hay un gran potencial de crecer hacia San Mateo. Sin duda alguna ahí hay un farellón costero que permite, ¿no es cierto?, no tapar la visibilidad y poder permitir, ¿no es cierto?, el manejo de contenedores lo más rápido posible y evidentemente ir trabajando sobre esta base. Así que, no, yo veo que aquí el espíritu, la renovada visión y las múltiples gestiones que se están realizando son muy, muy relevantes, muy, muy importantes. Y sobre todo, pensando en lo que dice Franco, o sea, poder tener la capacidad y la responsabilidad de poder enfrentar este desafío de generar 1 millón de contenedores más. Que, ojo, no es un gran solución. O sea, ya San Antonio en este momento tiene una capacidad casi de 2,5 millones, fácil, sin ningún problema. Y nosotros vamos a llegar a 2 millones, ¿no es cierto? Y a lo mejor un poquito más. Pero es una realidad importante. Ya están operando y nosotros estamos en este proceso. Y este proceso es vital. Así que esta conjunción con la comunidad le da esa sostenibilidad a Tilio. Ya que Franco puso la pelota sobre el Terminal 2, el Espigón, y no me quedó claro, ¿en este futuro concesión incluiría todo el paquete? Y explícanos de esta concesión transitoria a Gunza. Algunos dijeron que era para compensar porque habían perdido el T2 original, la familia Urenda, salió en el diario, pero por eso te doy el pase, Franco. Ya, en relación a la primera consulta, efectivamente, pues se espera que el nuevo concesionario de la ampliación portuaria parta operando, por eso hablo de una integración escalada, parta operando el Espigón, ¿ya? Y cuando venza la concesión del Terminal 1, comience también a operar ese mismo concesionario, el Terminal 1 y la ampliación portuaria, que tiene que estar concluida, ojalá, en una primera fase a esa fecha. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que le da competitividad a Valparaíso, pero además le da sostenibilidad en lo ambiental, como hemos dicho, al tener que disminuir la intervención sobre el borde costero de la ciudad en la parte central. ¿Ya? Perdón que te interrumpa, en este paquete general, ¿vamos a hacer ya más cargado a los contenedores o habría otro tipo de carga? Porque yo me acuerdo... Sí, muy buena la pregunta. La proyección de demanda de la zona central del país en términos de su comercio exterior efectivamente define que el mayor crecimiento va a seguir siendo para la carga contenerizada, entendiendo las cargas generales que mueve Valparaíso. Pero no podemos desconocer que también existen los otros tipos de nave que transportan otros tipos de carga que también son muy importantes: fierro, cobre, fruta, vehículos,
si bien Valparaíso no mueve vehículos, pero existen los vehículos, ¿verdad? Movió. Y además, Pero cruceros. movió, Por lo tanto, como dice. y movió, por supuesto. Ah. Por lo tanto, nuestra definición es un terminal multipropósito que permite movilizar, por supuesto, y tiene la capacidad para los contenedores, que también permite que Valparaíso siga siendo líder en fierro. Movemos el 80% del fierro del país, ¿te fijas? Entonces, hay que mantener esa capacidad de multipropósito y, por supuesto, también cruceros. O sea, el déficit de frente de atraque que tiene la zona central del país afecta a naves de carga, pero también afecta a los cruceros. Por lo tanto, en este diseño de concesión hablamos de un terminal multipropósito con una vocación principal por volumen a los contenedores, pero que no desconoce los otros tipos de carga en absoluto. Oye, y respecto de la segunda pregunta, ya, sí. Vamos, le respondo. Mira, la licitación de la transición, que era una licitación compleja, entendiendo que es una licitación para un periodo corto, que nace desde el ejercicio de una cláusula de salida de un concesionario, que en este caso Terminal Cerros de Valparaíso, que no pudo desarrollar finalmente su proyecto de ampliación. Era compleja por esas razones y porque además nos obligó, como corresponde conforme a la ley, a hacer una consulta al Tribunal de Defensa Libre de Competencia, etcétera. Tribunal que definió las condiciones de participación y definió que podían participar los actuales operadores de Valparaíso y San Antonio y además nuevos entrantes. Y fue una licitación muy competitiva que se ha desarrollado a nuestro juicio de manera transparente y muy impecable en todos sus detalles y que finalmente se le adjudica en un proceso competitivo que tuvo 5 ofertas, 2 ofertas de incumbentes. Apostó un incumbente de Valparaíso, en este caso una empresa relacionada al grupo de Ultramar, en este caso del operador del Terminal 1, y una empresa de San Antonio, Puerto Central, relacionada. Entonces, Valparaíso vuelve a estar en el interés, es competitivo, y se lo adjudica a un nuevo entrante con una oferta interesante, agresiva, y que va a beneficiar a la carga. Entonces, nosotros estamos muy contentos de ese resultado, muy contentos del adjudicatario, que sea un grupo local, por supuesto, y que sea una empresa del sector que conoce, que es responsable, etcétera, y esperamos que nos vaya bien, porque estas son sociedades donde nosotros tenemos un doble rol, como siempre lo hemos dicho. Somos autoridad portuaria y por lo tanto un regulador de esa concesión, pero también un socio, en el sentido de que esperamos que a esas concesiones y a Valparaíso le vaya bien. Oye, por lo que dice, fue un verdadero Derby Day, con varios favoritos. Verdadero. Un verdadero. Derby Day. Sí, y con una llegada por nariz. Mira, te quiero proponer un juego televisivo, como tenemos imágenes. Yo las voy a poner y tú y Ramón nos cuentan. Por ejemplo, aquí tengo una imagen que a todos sorprendió, que es la llegada del ferrocarril de carga con contenedores. Cuéntanos acerca de esto. Sí, mira, nosotros veníamos en un trabajo sostenido con los terminales, con la empresa de ferrocarriles del Estado y con los operadores de carga ferroviaria, en este caso, para recuperar y potenciar el tren en Valparaíso. Es la ventana horaria nocturna, que es la ventana que nos permite el Metrotren. Y eso empieza a concretarse, primero, con la viabilidad que vimos para recuperar en ciertos espacios para carga, en este caso, de cobre y otros tipos de carga. Y en el caso particular de los contenedores y su recuperación en el modo ferroviario, esto se concreta también de la mano con la llegada de Maersk, el servicio de Maersk a Valparaíso, que nos va a permitir 3 trenadas semanales de contenedores, lo que es un tremendo desafío, pero también un tremendo logro para la recuperación de ese modo, que es tan importante y que tiene un potencial que en nuestro país no se ha explotado todavía adecuadamente, que ambientalmente tiene muchos beneficios, que por otro lado permite descongestionar carreteras, que tiene una característica de seguridad muy importante, etc. Entonces,
hay que seguir trabajando en el tren y así empieza esa Oye, recuperación y que esos esperamos continúe. contenedores venían de bastante lejos, ¿ah? De la séptima, Mira. Ramón, en ¿qué te algunos casos, y parece otros de esta la sexta. iniciativa? Interesante, vital. Valparaíso necesitaba este complemento, Valparaíso necesitaba, ¿no es cierto?, que operadores tan relevantes de la cadena como una empresa naviera como Maersk, lógicamente, viera en Valparaíso un puerto y una actividad para poder desarrollar su negocio. De hecho, sabemos que la característica que tiene Valparaíso, el valor de las aguas abrigadas, sigue siendo una una gestión, un patrimonio, pero natural que tenemos ahí a la vista y que es vital. Yo contento, yo creo que toda la comunidad logística así lo aprecia, y también hoy hay una comunidad logística que trabaja en forma conjunta, interactuando con mucha franqueza, con mucha capacidad de diálogo, mirando en conjunto los desafíos, y yo creo que eso sí ha sido una gestión vital. Y además toda una comunidad logística tratando y complementándose con la comunidad. Tú ves que el impacto del puerto ahora no es directamente aquí, ¿no es cierto?, en el puerto mismo, en donde se realiza la operación material de la carga y descarga, sino que gran parte de ese movimiento sale inmediatamente, como lo indicó Franco. Ahora no se ven, ¿no es cierto?, los tacos por la avenida Argentina, sino que salen inmediatamente por el acceso sur, y eso le genera un movimiento también a Valparaíso en la zona, ¿no es cierto?, alta, ¿no es cierto?, Curauma, Placilla, y eso es una cantidad de gente que trabaja ahí que no es menor. De hecho, trabaja más gente ahora en el puerto que lo que trabajaba antes. ¿Por qué? Porque la distribución de esa gente o de esas personas, de esos colaboradores, es distinta. No es como antiguamente todos metidos en el puerto, no, ahora es distinta. Bueno, tal vez para ya ir concluyendo, por lo que has mencionado, Franco, se ve mucho avance, por ejemplo, en el modelo logístico, en el Silo Port, algo mencionado de la CEAL que sigue haciendo transformaciones. Y a mí me llamó la atención una iniciativa que a lo mejor pasó inadvertida, de carga combinada, que permite eficientar el movimiento de los camiones cuando retiran y llevan contenedores. En conclusión, son varias áreas de trabajo técnico que se ve, Franco, permiten que Valparaíso, bueno, llegue a esta cifra que mencionaba, 800.000 TEU. Es bastante bueno porque está cerca de esa cifra histórica que tuvimos de 1 millón de TEU, y se ve que podríamos recuperar. Cuéntanos acerca de esta carga combinada, esta otra iniciativa, el Cielo Port, para que el público también de esta parte técnica tenga una idea. Efectivamente, Valparaíso tiene, como hemos mencionado, el desafío del crecimiento y cómo seguir ampliándose. Pero por otro lado, es un puerto que operativamente, como hemos dicho, es muy eficiente, que sigue trabajando, que trabaja a niveles de capacidad muy exigentes, porque tenemos, como ustedes saben, pocas áreas, y por lo tanto, en ese sentido, el trabajo que se desarrolla en el foro logístico es fundamental. Es fundamental porque ahí se mira la cadena extendida. ¿Qué significa eso? Se mira lo que pasa en el borde y cómo mejorar las operaciones, se mira lo que pasa en las rutas y cómo mejorar en el sentido de la seguridad, etcétera, y se mira lo que pasa en el resto del sistema portuario y logístico, que lo incluyen los almacenes extraportuarios, las empresas de transporte, los depósitos de contenedores vacíos, las navieras, por supuesto, y el origen de la carga en términos de importación y exportación. Perdón, Entonces, permíteme ponerle un título. El puerto está más allá del puerto. absolutamente. Y por lo tanto, en ese sentido, el poder conversar en esta instancia, que como les digo, es la más antigua del país, tiene 17 años, donde se convoca a todos los actores y que año a año va incorporando a otras personas, instituciones, por supuesto, que se interesan en formar parte del foro, nos permiten ir conversando nuestros problemas, pero con la mirada de cuáles pueden ser las mejoras que queremos implementar. En eso el foro ha trabajado permanentemente, continúa haciéndolo y tiene logros como también tenemos desafíos, digamos, de cosas que tenemos que seguir mejorando. Uno de ellos, como tú bien mencionabas, el de las cargas combinadas que le hemos llamado, y algo que hay que potenciar, o sea, que un vehículo de carga venga a dejar un contenedor y enseguida se vaya con otro, eso es importante, es inédito, y la gracia y demanda mucha coordinación, porque es la coordinación para aquellos que conocen de un camión que entró a un terminal,
va a buscar un contenedor y sabe que tiene que moverse después dentro del mismo terminal sin irse para retirar uno. La coordinación en eso es muy importante, la tecnología es muy importante. Silokport y los sistemas de los terminales han sido muy relevantes para eso, y Valparaíso lo está haciendo. Y así como esa, Atilio, hay otras iniciativas que queremos seguir implementando. Este año nosotros estamos renovando nuestra plataforma logística Silokport con grandes desafíos. El año pasado adjudicamos, hoy día se está trabajando, ahora en marzo iniciamos mesas de trabajo en follow-up para lograr la implementación hacia fines de año. ¿De qué elementos, por ejemplo? Vamos a automatizar el ingreso y la salida de las cargas, las puertas de la CEAL, para que sean en flujo libre, es decir, sin operadores en las puertas, de tal manera de hacer más rápido ese flujo, que siempre es un desafío. Vamos a mejorar la trazabilidad de las cargas desde el punto de vista de su planificación y coordinación más anticipada, es decir, antes de la puerta de la CEAL, antes de la puerta del sistema portuario Valparaíso, para que tengamos menos congestión, más rapidez, e ir bajando los tiempos de estadía de los vehículos en el sistema portuario. Y también lo que busca esto es mejorar, por supuesto, en materias de seguridad que son tan relevantes en los tiempos actuales para la carga. Entonces estamos trabajando mucho, sin duda tenemos otros y grandes desafíos que existen, y nunca uno puede descuidar, por estos desafíos de futuro, etcétera, las operaciones. Las operaciones ocurren todos los días, y el otro gran, yo diría, anhelo que tiene Valparaíso en lo portuario es que, dada la amplitud de nuestro territorio, ciudad, me refiero que Valparaíso no es Valparaíso tampoco, Valparaíso es Valparaíso, Viña, Villa Alemana, Concón. La identificación de Valparaíso, ciudad, con su puerto, se hace más difícil, y por lo tanto necesitamos ir más a la ciudad, que más gente trabaje en la actividad portuaria, y la actividad portuaria no es solo lo que pasa en el borde, como tú bien lo dices, pero que se identifique, que realmente lleguemos a las personas con el beneficio que genera la actividad portuaria, que es tan importante. Oye, tiene buen billetito, porque ¿cuánto gana en general un portuario de orilla, un trabajador? No, las rentas de los trabajadores portuarios son bastante significativas. Van desde 1 a 2,5 millones de pesos en temporada, y por lo tanto son rentas y son trabajo formal, son trabajo capacitado, son trabajo al que hoy día, una cosa muy, muy importante, la diversidad de género, las mujeres han ingresado con fuerza, etcétera. Entonces, yo creo que hay que potenciar todo eso hay que seguirlo trabajando, y para hacer un puerto que beneficie de mejor forma a su ciudad. Bueno, yo sé que son muchos temas, pero tenemos este programa que es permanente para usarlo en todo. Pero vamos a las conclusiones, Ramón, tú que has estado, eres testigo, protagonista de todo esto, la conclusión del día. Y antes de dar la conclusión, Atilio, se nos estaba quedando en el tintero algo súper importante que va a ser vital este próximo año y que va a seguir siendo relevante, porque este próximo año se va a realizar en Valparaíso, en el puerto, ahí, ¿no es cierto?, en el BTP, ¿no es cierto?, 3 actividades fundamentales que van a lograr a poner a Valparaíso en conexión a nivel nacional, a nivel internacional, y con un contacto directo con la comunidad. Y me estoy refiriendo al LOCE, ¿no es cierto?, que se va a realizar en Valparaíso, me estoy refiriendo a Transport 2022 y me estoy refiriendo a Expo Naval. Actividades que, mira la Expo Naval que antes se hacía, ¿no es cierto?, en Torquemada, acá en Concón, se va a volver al puerto, y eso va a ser una visión, una complementación con la ciudadanía para la actividad, para mostrarse como puerto y como nuestra tradición, es vital. Esto es, ¿no es cierto?, muy importante, porque le va a dar una nueva cara a Valparaíso, un nuevo aire. Así que yo, no sé, Franco, ahí te hago el comentario, porque yo creo que, ¿no es cierto?, son vitales estas 3 actividades que se van a realizar. Sí, gracias. No las mencioné, pero son efectivamente vitales para la actividad portuaria, pero también para potenciar esa otra vocación que es el turismo de convenciones, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso. Y para eso tenemos el espacio terminal de pasajeros, que en la contraestación, como bien dice Ramón, es perfectamente utilizable para este tipo de actividades. Y también se nos olvidaba algo
que no mencionamos porque quizás aparece como distante de nuestra actividad, pero que también es puerto. Recordemos que el puerto está entregándole a la ciudad, a través del proyecto Parque Barón, 10 hectáreas de su espacio para el acceso público, que uno puede decir desde la actividad portuaria es doloroso porque es un espacio que podría ser utilizado para otros fines desde el punto de vista de la carga, pero es un espacio que tiene que transformarse en un activo de la actividad portuaria en el sentido de que mejore el vínculo entre el puerto y la ciudad. Eso es un proyecto que está en construcción, que va a ser un beneficio para Valparaíso y que ojalá también lo sea como un parque portuario para la actividad portuaria y transferencia de carga, en el sentido de que somos una simbiosis, un vínculo y el puerto crece y crece favoreciendo también a la ciudad en espacios públicos. Entonces hay mucho que se está haciendo, Ramón, sin duda nos falta tiempo, y como conclusión yo saco que el puerto ha cambiado su mirada, quiere mejorar en lo portuario, pero también mejorar con la ciudad, y eso ojalá siga dando resultados, se comprenda de buena forma. Como ustedes dijeron, el trabajo que se ha hecho a través de los diálogos es un trabajo honesto, sincero, que espera cambios y que tiene que continuar en el tiempo. Hemos instalado una forma de conversación que tiene que ser permanente con los distintos públicos y actores de la ciudad. Bueno, yo les quiero agradecer enormemente y especialmente a Ramón, que ha sido como el instigador, propulsor de este espacio LOC Chile, que permite esta visión profunda de lo que está pasando en nuestro puerto. Y volver al principio, felicitarte, Franco, porque cuando yo veía esa firma entre el puerto y la ciudad, la municipalidad, el alcalde, el presidente de tu empresa, pero ojo, acompañado de vecinos, dirigentes vecinales que entrevistamos, que están participando en esto, encontré que habíamos iniciado esa nueva mirada que tú dices. Así que muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Franco, por este espacio, porque nos permite a todos. Hay algo, tú dijiste una cosa muy interesante, Franco, que yo siempre le he pensado, que en este puerto, en San Antonio, en el puerto trabaja la gente de San Antonio, pero en el puerto de Valparaíso trabaja gente de Quillota, de Limache, de Villa Alemana, de Quintero. Es decir, que la visión de Puerto de Valparaíso, yo creo que una visión región, o al menos provincia, trasciende a la ciudad. Así que bueno, seguiremos con estos temas y le doy la despedida a Ramón para este espacio tan bonito que hemos tenido. Oye, sí, gracias a ti. Sin duda agradecer a Franco por su, ¿no es cierto?, por su presencia, por todo el conocimiento que nos ha entregado, por todo el trabajo que ha estado haciendo durante todo estos años, por todos los compromisos que sigue en el tiempo presente. Oye, y una conclusión, y la dijo el alcalde, mira lo que voy a decir, pasamos de la oposición a la construcción. Esa parte que une dos visiones que en algún momento estaban desencontradas, ahora han logrado unirse para caminar en conjunto y buscar acuerdos, buscar soluciones. Yo creo que eso cambia fundamentalmente la visión que tenemos del puerto y abre esperanzas a la actividad portuaria, a la ciudadanía, al futuro de Valparaíso. Eso ha sido el resumen del año. Una gestión impecable que abre expectativas a todos. Así Bueno, que les agradezco a ustedes, queda ¿no es cierto?, entonces su un presencia. compromiso, comprometer a Franco que hable con el alcalde para que en el próximo programa lo tengamos aquí y escuchemos su versión de los hechos. ¿Qué les parece? Ideal, pues. Vamos a tratar. Y agradecerle a Ramón sin duda, porque, y felicitarlo por supuesto, la participación múltiple que tiene Ramón en todas las instancias que convoca la empresa portuaria Valparaíso, el Foro Logístico Valparaíso, son fundamentales. O sea, yo eso lo reconozco absolutamente, lo agradezco, y sé que uno hace estas cosas por el amor que tiene a su actividad, a su ciudad, etcétera. Así es que gracias, y a ti también, por supuesto, Atilio, que unes estos mundos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta un próximo programa.